Estamos en una nueva etapa de la era digital, la que confluyen distintas tecnologías con distinto nivel de madurez. Bueno, la primera pregunta que vamos a tratar de responder si esto es moda o realidad. ¿Estamos en una nueva etapa digital? ¿Nos enfrentamos a una nueva etapa de la productividad humana? ¿Estamos desafiando a nuevas fronteras de intercambio con lo digital? Acá estamos hablando de lo que está pasando con inteligencia artificial, lo que se está hablando de metaverso, es parte de lo que vamos a estar viendo. Lo primero que me gusta dejar y conversar es que esto es noticia en desarrollo. Están pasando tantas cosas. Vimos a fines del año pasado todo el tema que explotó la inteligencia artificial con ChatGPT. Veníamos hablando de todo el tema de metaverso. Hace una semana Google lanzó una batería impresionante de nuevos desarrollos y nuevas oportunidades de inteligencia artificial. Así que está pasando muchas cosas. Pero primero, empezar a ver que cada cierto tiempo ocurren cosas. Vemos acá que en el año 94 la revista Times habló de Internet. Hay que empezar a entender que todo esto de Internet, de la web, no tiene más que esa cantidad de años. Y ahora, el año pasado, hace menos de un año, el Times lanza que estamos en una nueva etapa que es la del metaverso. Por supuesto, después empezaron a ocurrir cosas con ChatGPT, que se perdió un poquito la dimensión de lo que es el metaverso y sus características, pero sigue siendo una, como vamos a ver, de las 4 grandes megatendencias que hoy día estamos empezando a ver. Y muchos se dicen, ¿por qué esto si es realidad, es moda, si es puntual? Y yo me acuerdo que un tiempo a mí me tocó estudiar en Estados Unidos y un amigo un día me dijo, tomemos un auto. ¿Y dónde vamos? No importa, veamos dónde va. Y de repente donde vayan hartos autos, los seguimos y ahí hay fiesta. Dicho y hecho, eso pasó. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno ve a McKinsey, cuando ve a Deloitte, cuando ve KPMG, en general los grandes bancos de inversión, todos hablando de esta capa de metaverso por un lado, empezamos a sentir que algo está pasando. Vemos que en Davos, Davos es el principal evento donde van los líderes mundiales, normalmente es enero, en la ciudad de Davos, del World Economic Forum, y el principal tema fue metaverso, junto con la web 3.0 que vamos a estar conversando de qué se trata y cuáles son los alcances. Entonces empezamos a ver que en distintos eventos, en distintos eh, grupos donde se juntan líderes mundiales, se están hablando todas estas cosas. Empezamos a hablar de que ya se están invirtiendo millones de dólares gobiernos en temas de metaverso. En un par de semanas más, la primera 10 días de junio, Apple ya anunció que va a lanzar sus lentes de realidad mixta, aumentada virtual. Vimos como hace casi, ¿cuánto? 15 años, el 2007, Apple lanzó el primer smartphone y cómo cambió la forma de consumir Internet, la forma de que nosotros interactuamos con lo digital, y se generaron infinitos modelos de negocio a partir de ello. Acá ya, como sale ahí, ya patentó como que se llama, un sistema operativo, ya le puso nombre. Vamos a ver todo lo que va a pasar. Esto que venía de alguna forma como una tendencia, vamos a ver toda la revolución que en un par de semanas más nos puede causar Apple. Estamos viendo por otro lado la inteligencia artificial que, como dice ahí Bill Gates, comienza una nueva era. Estamos viendo distintas cosas que empiezan a pasar y cómo la web 3.0, la inteligencia artificial, más este tema de ¿cómo que se llama?, de metaverso, se toman los espacios de todas las publicaciones. No hemos sorprendido, como digo, con la inteligencia artificial, esta foto del Papa, pero empezamos a ver, acá yo coloco siempre al lado de la foto que puede sorprender, que está en Midjourney, cómo fue el prompt, que en el fondo es una palabra nueva que vamos a escuchar, el prompt, que es esta descripción que uno le hace a la inteligencia artificial para que en forma generativa nos entreguen o una foto o un texto o nos respondan una inquietud o un trabajo y nos desarrollen temas. Entonces hoy día el prompt pasa a ser un tema que casi va a ser una especialidad, es decir, hay que saber empezar a hablar con esta inteligencia artificial, pero ya se puso en la mesa esto, y esto tiene que ver con esa foto del Papa, la polémica que ha generado y los fake news que se pueden generar. Empezamos a ver también que esa inteligencia artificial, cómo hay test, como que se llama, cómo hay
gente que ha ganado concursos de fotografía y después confiesa que le hizo una inteligencia artificial. Y ahí empezamos a cuestionarnos ya lo que fue hace 1950 el test de Turing, que consiste en que un humano mantiene una conversación con una computadora de otra persona sin saber cuál de los dos está conversando. O sea, hoy día ya no sabemos si es la máquina o es la persona la que tomó esa foto. Empezamos a empezar con con esas, como que se llama, inquietudes. Por otro lado, vemos que distintos, como que se llama, personas, expertos, empiezan a hablar de pausear la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Lo vamos a estar conversando. Pero ya estamos viendo que la inteligencia artificial, metaverso, están copando mucho de la agenda. ¿De dónde sale el metaverso como concepto inicial? Como uno de los elementos. El 92 sale una persona, Neil Stephenson, que saca un libro y ya habla de estos espacios virtuales y ya habla de una forma de interacción distinta que empiezan a tener los humanos más allá del día a día real. Por otro lado, empezamos a ver que hace un par de años Meta cambió hasta su nombre y empezó a sacar todo esto del metaverso y asociar su nombre corporativo a metaverso. Eh, Acá hay que entender también, y lo vamos a ver más adelante, que las distintas aproximaciones que está teniendo el metaverso son distintas o complementarias a esto de Meta inicial. Meta lo que quiso hacer, como viene de las relaciones sociales, de ser una red social, dijo, puede haber otro espacio social que acompañe a lo tradicional. Y de ahí viene su propuesta, pero empezamos a ver que está la industria 4.0, empezamos a ver las realidades aumentadas, empezamos a ver, por ejemplo, Apple, que define parte de estos lentes o estas realidades aumentadas como una extensión de la forma de interactuar con lo digital y no necesariamente con un ecosistema virtual solamente. Entonces, acá hay varias aproximaciones, pero creo que puso en la mesa y puso el concepto el grupo Meta. Vemos como también la pandemia empezó a acelerar procesos. Acá hay un recital, un Tomorrowland, que es bien conocido de la música electrónica que se hace en Bélgica, eh, que iban millones de personas y por la pandemia no se pudo hacer. ¿Y qué es lo que hizo la producción? Junto con la gente de Epic generó una experiencia virtual que fue arrasadora en cuanto a utilidades. Obtuvieron más utilidades vendiendo entradas en un espacio virtual que lo que vendían en forma presencial. Entonces empezó a entregar información distinta de la capacidad que podíamos tener nosotros como ser humanos de ir y participar en este tema. Era muy entretenido, yo me inscribí, con amigos nos encontrábamos caminando así en forma virtual, podía uno arrendar una carpa y contratar un DJ, tenía una cantidad de experiencias muy interesantes. Entonces, esto es otra cosa que nos pone ¿cómo se llama?, en la lista para ir entendiendo que la gente está empezando a interactuar y relacionarse con lo digital en forma distinta. El mundo gamer, que tiene algo que ver con esto. Nosotros vemos en Chile, para los que no saben, hay 7 millones de gamers, 7 millones. O sea, empezamos a ver la cantidad de personas que están a lo menos 10 horas al mes en una plataforma o conectado a internet jugando. Y ya la edad está cambiando, ya antes eran pura gente adolescente, hoy día cada día vemos gente mayor, por lo cual parte de lo que está pasando tiene que ver con el mundo gamer, ya que las juventudes, las nuevas generaciones se están acostumbrando a una interacción con lo digital en forma distinta. Vemos cosas parecidas a las que decía, acá vemos cómo Ariana Grande hizo un tour que juntó más de 18 millones, acá Travis Scott 12 millones, ganaron más plata en un fin de semana en un juego que se llama Fortnite que en forma presencial. Entonces empezamos a ver fenómenos distintos que empiezan a ocurrir en estos espacios virtuales. Y hablamos de un Roblox, que también permite, acá se le suma una tecnología que es la blockchain, que vemos adolescentes desarrollando juegos y ganando millones de dólares con menos de 15 años. Ahí tienen un problema legal en Estados Unidos, pero empezamos a ver que empiezan a ocurrir cosas que vienen del mundo gamer, que tienen que ver con estas experiencias que nos empiezan a generar una inquietud de que hay un espacio de negocio, de oportunidad que estar viendo. Los lentes que vemos es el metaverso. A mí me gusta mucho esta foto, porque yo cuando partí de la universidad hace muchos años, tal vez mucho más que la mayoría de los que estamos acá,
esta tarjeta perforada era mi forma de interacción con lo digital. Tenía que escribir a mano, mandaba a un grupo de personas que me digitaban lo que yo había escrito a mano y me generaba esas tarjetas las tenía que llevar a centros de procesamiento y después me entregaban un listado con la respuesta. Esa era mi forma. Después me empecé a conectar a nivel de terminales directos con los computadores. Hacia el 85 tuve mis primeras computadores personales en la casa, pero ese computador no estaba conectado. Y como 10 años después, alrededor del año 95, tuve mi primer computador en la casa conectado, pero como la gente no tenía tal vez todos los recursos para tener la conexión o para tener el computador, empezaron a existir los centros de experiencia que se llaman como los cibercafés, en el cual la gente se podía conectar a todo lo que era Internet en forma más barata, es decir, yendo a estos centros. Con el tiempo pasó y todos empezamos a tener notebooks, se volvieron más accesibles, pero el año 97 vino una gran disrupción, que fue el primer smartphone, en el cual generó dos grandes cosas. Primero, que había un lugar donde yo podía consumir Internet, distinto del computador. Y lo segundo, abrió el concepto de que todo el mundo podía desarrollar aplicaciones para ese dispositivo, que fue el Apple Store en su momento. Entonces, ahí empezaron a surgir distintos modelos de negocio, se abrió el abanico de la gente que podía estar generando valor en ese tema con un sistema operativo, después vino Android, y hacia el 2012 recién se vino a masificar y a tomar una consistencia todo esto del smartphone, de las apps y de los modelos de negocio más disruptivos que hoy día vemos. Y hoy día nos estamos enfrentando incipientemente a un lente. Entonces, los lentes son una forma de interacción digital, pero todavía estamos en etapas tempranas. Como vemos, recién en un par de semanas más, Apple lanzará el suyo para mostrar el mercado. Vemos que todo a su tiempo. Vemos como hace algunos años incluso Google tuvo un Google Glass y ese Google Glass tuvo que descontinuarlo. Vimos como Apple, los años 90, tuvo un tablet y también tuvo que descontinuarlo. Esto que ven acá abajo es un teléfono que tuvo Apple en los años 80, que tenía pantalla. Entonces empezamos a ver distintas cosas que la tecnología tiene que acompañar ese propósito o esa visión. La visión a veces es la correcta, pero no son los tiempos. Y eso es lo que pasó con muchas de estas iniciativas. Pero hoy día no estamos viendo que hay altas capacidades de procesamiento, altas capacidades de conectividad, y eso nos está abriendo un mar de oportunidades que tal vez antes hubo experimentos, pero no fueron los adecuados. Y vemos que eso tiene que evolucionar. A mí me gusta esta foto porque este fue el primer celular. Uno se imagina ese gran lente que hoy día está en realidad virtual, pero no sabemos lo que va a pasar en algunos años más, que tal vez va a estar en un lente tan simple como el que tiene uno, y eso va a generar un nivel de usabilidad y de experiencia distinta. Es decir, los hardware también evolucionan. Entonces las formas de interactuar con lo digital son evolutivas y cada forma va construyendo su propio valor, generando nuevos espacios de innovación. Eso es lo que nos enfrentamos hoy día con los conceptos de realidad aumentada y realidad virtual. ¿Por qué hablamos de una nueva etapa y una nueva etapa de la era digital? Primero estamos viendo que hay nuevas formas de productividad e inteligencia artificial. La productividad está cambiando, los sistemas están generándonos nuevas herramientas para ir entregando esta productividad. Por otro lado, tenemos nuevas generaciones, mundo gaming, como hablábamos, gente que está ya consumiendo lo digital en forma distinta. La pandemia nos ayudó mucho a esta misma presentación, a hacer cosas y entender esta virtualidad. Estamos pasando de un Internet de la información a un Internet del valor, que lo vamos a estar hablando con el blockchain, con las criptomonedas, que en el fondo nos está cambiando, que este Internet que conocíamos ya no solo está haciendo un traspaso de información, sino yo estoy pudiendo tokenizar, como se dice, y estoy pudiendo tener yo ese valor y no una institución. Y después, nuevas formas de intercambio con lo digital que tienen que ver con las distintas formas y lugares y dispositivos que nos está proponiendo la tecnología y que en el último tiempo está empezando a incluir en forma acelerada lo que son lentes en sus distintas, virtual, aumentada o mixta, como se habla. Entonces tenemos un mapa de estas nuevas temas y esto tiene 4 temas y esto es como lo que yo llamo, estamos en una nueva era porque se están confluyendo estas 4 cosas a la vez. Por un lado, la evolución de los algoritmos, inteligencia artificial, todo lo que es streaming, todo lo que es el low code, todo lo que son distintas plataformas y todo lo que tiene que ver el software y hardware que está asociado
a la ciberseguridad. Por otro lado, nos hemos dado cuenta, y creo que ha sido muy evolutivo, todo lo que es la capacidad de procesamiento. Los procesadores que hoy día tiene un smartphone, que hoy día todas las plataformas de cloud computing, de Google, de Amazon, están teniendo sistemas centrales, pero también acompañando una palabra que se está ocupando bastante, que es el edge computing. Todo eso nos está generando, junto con la conectividad, grandes oportunidades. Estamos con un 5G que tiene calidad de servicio. Es decir, la conectividad y el procesamiento es parte de lo que hoy día nos está proporcionando el tema. Por darles un ejemplo, el chat GPT, el T final del GPT es de Transformer, que es un modelo desarrollado el 2017 por Google. Lo que ha permitido, lo que tenemos hoy día son las capacidades básicamente de procesamiento, porque ese modelo existe ya hace 7 años como Deep Learning y inteligencia artificial. Después la tercera patita de este modelo tiene que ver con la descentralización y las arquitecturas. Estamos yendo a una arquitectura descentralizada, blockchain, la web 3.0, el concepto de tokenizar activos, la propiedad del dato. Estamos yendo a una cosa distinta de lo que era la Internet clásica, de que solo transitaba información. Vamos a ver un poquito cada uno de estos temas. Y el tema de una forma de consumo distinto, plataformas distintas de realidad aumentada y virtual que están confluyendo. Como uno ve, si uno junta todas estas 4 cosas, en todas están pasando cosas. Y eso nos muestra que en forma acelerada estamos entrando en una nueva etapa de la era digital. Y claramente esa nueva era tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la economía y su productividad, tiene que ver con la identidad digital, tiene que ver con los software y plataformas que van a hacer eso, como les mostraba recién. Ya Apple está lanzando en forma formal el nombre de su sistema operativo y todo lo que es infraestructura y conectividad, que vamos a seguir avanzando en eso. ¿Cuáles son las tecnologías de esta nueva era digital? Algo ya lo mencionamos, pero vamos hablando de algunas. Vamos hablando de la web 1.0, 2.0, 3.0. O sea, ya estamos en la web 3.0. La web 3.1 era lo tradicional. En el fondo era esa clave root que yo accedía. Doy un ejemplo. Muchos tienen Facebook y dicen, yo tengo Facebook. ¿Qué es eso? Facebook tiene toda la información. Lo que tengo yo es un acceso a un lugar de Facebook que con información yo puedo visualizar lo que estoy haciendo yo y las otras personas. Pero la data, si Facebook se enoja conmigo, yo pierdo todo. ¿Por qué? Porque la data está centralizada, yo no lo tengo. La web 2.0 se sumó a lo adicional y puso más transacciones, cambió un poquito el concepto con las redes más relacionales, que eran las primeras, están los no SQL, y se habla mucho más de un modelo de red, y nacen en esa etapa o en esa arquitectura las redes sociales. Pero acá sigo teniendo que el dato es mío. Por ejemplo, yo si quiero transferir dinero a una hija mía, lo que yo hago a través de mi celular es un flujo de información. Yo con mi celular le estoy pidiendo al banco que haga algo y que pase plata de mi cuenta a la cuenta de mi hija. Pero el activo, la plata sigue estando en el banco. Lo único que estoy dando yo en forma más lúdica o menos lúdica del punto de vista del celular es una solicitud a partir de información, pero la plata sigue estando en el tema. La web 3.0 empieza a cambiar todo el tema, empieza a hablar de la tokenización de activos, empieza a hablar que yo voy a tener un activo digital que lo voy a tener yo. Es como tener un billete en la billetera. El billete que yo puedo sacar de un cajero y lo guardo en mi billetera, lo tengo yo, no lo tiene el banco. Y hoy día la web 3.0 está permitiendo que las personas sean dueños de ese activo digital. Y hacia allá estamos yendo con una velocidad mucho más grande de lo que uno piensa. Y eso es a partir de una tecnología que se llama el blockchain. El blockchain es una tecnología peer-to-peer, es decir, es una tecnología distribuida de bloques de información, hash, inmutable, que tiene una serie de características. Pero lo más interesante es que en el fondo el activo pasa a estar en uno. Y esto es un poquito lo que estoy mostrando ahí. Al principio uno tiene información y hace traspasos de información. Estamos yendo
a una parte en la cual uno tiene el activo. Uno va a tener como una especie de pendrive que se llaman wallet fríos, en el cual yo voy a tener una plata que es como si yo la tuviera en mi billetera, no está en ninguna otra parte. Si pierdo ese wallet, perdí todo lo que había dentro. Entonces, ahí se está viendo que están pasando muchas cosas. Estamos viendo acá está IBM con toda su estrategia de blockchain, todos los casos de uso, y acá empezamos a hablar que hay varios tipos de blockchain. Hay blockchain más públicos, más empresariales, más masivos. ¿Y de dónde nació esto del blockchain? Esto nació, y bien con harto, como que se llama, mito, porque nació de un... el blockchain es una idea que conceptualmente nace en los años 90, ¿ya? Pero la primera aplicación real de blockchain la hizo Satoshi Nakamoto con un paper, que es un sistema efectivo usuario a usuario, que esto es peer-to-peer, que en el fondo no está la información no está en un repositorio central, sino está distribuido y duplicado en toda la red o todos los nodos de esa red. Y le digo que esto es medio místico porque en el fondo hoy día nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Hizo un paper, tuvo un par de años interactuando y generó lo que hoy día se llama Bitcoin y de alguna forma es la criptomoneda de mayor valorización. Después vino un señor que se llamó Vitalik Buterin, que le gustó mucho este concepto y creó una red con características parecidas al blockchain, o sea, era blockchain, pero una red que tenía algunas funcionalidades adicionales. Y una de las más interesantes son los contratos inteligentes. Entonces, empezamos a ver que estos blockchain, esta descentralización, esta tokenización, pasa a tener distintos, desde criptomonedas que son activos digitales fungibles, a contratos inteligentes. Bueno, ahí está lo que hablo, que es un contrato inteligente que en vez de un data, de una transacción, por decirlo de alguna forma, trae un código que va haciendo y se va cumpliendo. Eso se está usando mucho en temas de comercio internacional para ver certificaciones de origen, está teniendo mucha utilización, pero es uno de los temas que está y se está trabajando más corporativamente en el tema blockchain. Y empezamos a ver los NFT, que tal vez muchos han escuchado, que son los non-fungible tokens, que para entenderlo me gusta esta lámina, en el cual uno se da cuenta de que existe lo tangible y lo intangible. ¿Qué es algo tangible? Un billete, oro, plata. ¿Qué es tangible también? Una casa, un auto. Pero ¿qué cosa es fungible? Fungible es algo que en el fondo puede ser dividido, es como las monedas, tiene un mínimo que es un peso, pero puede uno tener distintas agregaciones, desagregaciones de eso. Es decir, el oro puede ser desde 1 kilo hasta 1 gramo. Eso se llama fungible. Y en el mundo intangible, fungible, existen las criptomonedas, las famosas criptomonedas. Hoy día, para que se tengan ustedes, todo el market cap, que es la valorización de todas las criptomonedas, está en cerca de 1,3 trillones. ¿Ya? Ya hay muchos bancos centrales, de hecho el Fed norteamericano con 4 bancos ya están trabajando en el piloto de una moneda digital. Otra vez, la moneda digital es esa moneda que tú vas a poder tener en una billetera, que la vas a tener tú, ese activo va a ser tuyo, no del banco, no va a estar en el banco. Esa es la diferencia entre lo que tenemos hoy y de lo que puede ser esto. Y ahí lo que sale que es no fungible, que son los activos digitales, que en el fondo yo puedo hacer, ahí hay obras de arte, hay muchas cosas que están pasando ahí. Todo esto que está acá tiene que ver con la tecnología blockchain. Y en esto hoy día están pasando de todo, gente que compra, estos son los famosos exchange, que uno cambia monedas tangibles por intangibles, compra casas con criptomonedas, compra NFTs con criptomonedas, tal LNN. Y lo que ha salido hace poco, tiene menos de un año justo de salir el paper, que es el algoritmo, es el modelo teórico que hizo Vitalik Buterin con el MIT, para establecer lo que es el Soulbound Token, que en el fondo es como la identidad de uno, porque todo esto de acá tiene transacciones. Uno
uno pasa a tener activos que son de uno. Uno estudió, uno tiene un título, uno es una persona, uno tiene una nacionalidad, etcétera. Bueno, acá algunos NFTs para que ustedes vayan viendo, que se han visto. Estos son los famosos wallets, que en el fondo son estos llaveros fríos en el cual uno puede guardar sus monedas. Bueno, ahora viene otra cosa, que ya hablamos de que la web 3.0, blockchain, es una de las grandes tendencias. La otra, que está muy de moda, es la inteligencia artificial. Yo los llamo y los invito a veces a ver este evento que está en YouTube y todo, que es el evento de inteligencia artificial de ¿cómo que se llama?, de Tesla, que generaron su propio chip y tiene grandes centros de entrenamiento de la inteligencia artificial. Y ellos decían una cosa súper interesante, por eso les digo, véanla. Ellos muestran en la presentación un auto con un mapa doblando en una esquina. Decía, eso es lo fácil. Ahora vamos a poner que viene un niño corriendo. Es empezar a ver contexto dentro de lo que es esa imagen. Perfecto, ya sé, la inteligencia artificial es capaz de detectar ese niño. Oye, hay un camión trabajando. Perfecto, más contexto para dar la vuelta en forma distinta. Está cerrada la calle, otra cosa. Después empezó a mostrar, oye, si hace frío y hay hielo, ¿qué introducción le doy al auto? Más contexto, contexto que incluso escapa de la parte tan visual, sino es una información que le llega de que está 5 grados bajo cero y la probabilidad que en esa esquina haya hielo es de un 95%. ¿Qué hace el auto? Entonces uno empieza a darse cuenta que Tesla es una empresa de inteligencia artificial, una empresa de tecnología, porque la diferencia de ese robot que lanzaron con respecto a un auto que uno tiene 4 ruedas y una mano, pero en el fondo es una inteligencia artificial que se está tomando el tema, pero también mostraba que para eh, entrenarla requiere chip especial, requiere grandes centros de cómputos, y eso es parte de lo que estamos viendo. Estamos viendo que el chat GPT, vemos que el GPT llegó el 2020, no llegó el 2022. Lo que pasa es que pusieron un chat para interactuar con la inteligencia artificial, pero esta ya venía de antes. Y eso fue lo que democratizó con el chat GPT lo que es la inteligencia artificial que vemos hoy día. Y empezamos a ver cosas como que una empresa china nombra una inteligencia artificial, pero hace como un par de semanas le hice seguimiento y salía que una empresa que nombra subió el 10%, o sea, muestra que la inteligencia artificial es efectiva que tome ciertos roles. Y empezamos a ver cosas como el Lambda de Google, que es uno de sus inteligencias artificial, algunos empiezan a decir que tiene emociones. Estamos yendo un poquito lejos todavía, de ahí podemos conversar más, pero hoy día la inteligencia artificial está haciendo mucho. Y vemos que hay distintos niveles de la inteligencia artificial. Y lo que más estamos viendo en ChatGPT y en todo esto nuevo tiene que ver más con el deep learning o con las redes neuronales. De hecho, Transformer, que es la T de GPT, es una red neuronal. Entonces, y las redes neuronales son redes que van aprendiendo de la data, que pueden ser reforzadas o no reforzadas, que tiene que ver con que el humano le ayuda en ese aprendizaje o no. Bueno, gran parte de ChatGPT y DALL-E y otras varias, estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con esa inteligencia que nos propone algo a partir de una pregunta o de una definición o de un prompt, como se está diciendo. Bueno, la otra cosa importante en la inteligencia artificial que cada día se ha avanzado en el Edge IA, que se llama, que es esta inteligencia artificial que está en el dispositivo, que va aprendiendo y tiene modelos ya en el dispositivo. Un ejemplo que lo vemos todos los días es el autollenado que nos dan los celulares. Los celulares nos entregan, estamos colocando y nos propone cosas. Esa inteligencia va aprendiendo de nosotros y va quedando dentro del celular. No necesita ir a ninguna parte para resolverla. Y eso está complementándose con inteligencia artificial que está en forma más central. Empezamos a hablar también de la data analítica y la IA. Y esto es importante porque hoy día parte del entrenamiento que se puede hacer histórico, por ejemplo, una contratación histórica de los últimos 20 años que yo puedo colocar, puede tener sesgos de género. Entonces yo tengo que empezar a corregir esos sesgos y esa es parte de lo que están haciendo hoy día
los data science y se genera data analítica que compensa a esta data histórica con sesgo. Data analítica es una data que simula algo para entrenar algo que todavía no hay data o donde la data es un poquito sesgada. Y empezamos a ver, como les digo, Dale E, que es del mismo OpenAI, que es el que generó ChatGPT. Empezamos a ver BART, que es la de ¿cómo que se llama?, de Google, etc. Y hoy día se presenta todo el tema que sale harto hoy, cuántas fuentes laborales se van a adquirir, se van a crear. Es decir, siempre en toda evolución digital hay pérdidas, pero hay oportunidades. Y a veces son más las oportunidades que los problemas. Yo creo que sí hay un desafío para todos de entender que está pasando esto, que nuestra productividad está cambiando y que todas estas herramientas son parte de lo que tenemos que hacer y empezar a entender y a estudiar. Hay distintos, eh, ¿cómo que se llama? Em, eh, Inteligencia artificial de las distintas grandes casas. Todos están teniendo. Y hoy día también lo estamos viendo, y esto es bien por encima, porque todavía es bien experimental, pero ya tenemos computación cuántica. Es algo que nos permite ir más lejos, tiene mucha más capacidad. No es solo más fuerza bruta, sino es más apertura de las cosas que pueden estar pensando. Y se basa en los qubits, que son combinaciones espaciales, es decir, es una complejidad. Hoy día son servidores que están en las universidades, en los centros de estudio, y ya hay un par de cloud computing que te ofrecen este tipo de tecnología, pero hoy día esto todavía se usa y tiene mucha aplicabilidad en temas más científicos, donde hay muchas más variables de estudio y de conclusiones. Y empezamos a ver también que, por ejemplo, Unreal Engine, que es de Epic Games, empezamos a ver varias cosas. Empezamos a ver que hoy día me voy a esta película que tal vez muchos vieron, que es la última Matrix. La última Matrix, a mí me tocó hace algunos meses estar en una mesa, en un panel, con la persona de Epic de la región, que es el evangelista, para el tema B2B, en el cual se salen un poquito de los juegos y entregan herramientas. Y un Unreal Engine, hay otras más, pero él comentaba, ustedes saben que esa ciudad y el 90% de las ciudades y el 80% de las locaciones de esa película fueron hechos en forma digital. Neo, que acá el Keanu Reeves, la mitad de las veces que apareció era un gemelo digital, no era él persona. Entonces empezamos a ver cómo acá la industria, como que se llama cinematográfica, de promoción, de producción, ya está incorporando todo esto y está llevando a cosas muy interesantes. Y estos mismos software ya tienen la capacidad inmersiva, o sea, yo defino algo y le aprieto un botón y me lo transforma para estar viéndolo en un lente de realidad inmersiva. Y la realidad y los efectos que se ven ahí, casi estar en un tema en vivo. Por eso esa caricatura del avatar, yo creo que poco a poco va a ir pasando a que en esta realidad virtual, esta realidad con lentes, vamos a estar viendo gemelos digitales. Y ahí viene toda la problemática de la identidad digital, y ya hay modelos dentro de esto que nos va a permitir tokenizar y garantizar que soy yo el que está hablando. Es como el ticket azul de las redes sociales, algo que en el fondo va a decir este avatar o este gemelo digital es la persona que es. Pero acá se empiezan a plantear muchas cosas. Se está generando valor. La tecnología y los nuevos paradigmas siempre generan mucho valor y cambio en la cadena de valor. La productividad, la inteligencia artificial, todos estos temas de realidad inmersiva, la tokenización, está generando nueva industria. Es como se generó a partir de las criptomonedas Web 3.0, toda una industria de criptomonedas, de chains, de productos que están en ese tipo de tecnología, todos los contratos de certificación de origen que se están haciendo con blockchain. La inteligencia artificial está cambiando nuestra productividad. De hecho, hace algunas semanas estaba en un evento de McKinsey que estaba una de las socias principales, y comentaba que ella era muy amigo de una persona que trabajaba en Tesla, uno de los ingenieros jefes, y lo primero que hizo ese ingeniero jefe fue crear una inteligencia artificial que le ayudara en el 40% de su trabajo, para tener más tiempo para hacer cosas de valor. Entonces estamos viendo qué pasa.
Vemos los gemelos digitales que están, acá tenemos lo que está haciendo la BMW con la colaboración de NVIDIA. NVIDIA está siendo uno de los grandes proveedores y grandes generadores, sea de tarjetas que están permitiendo todo lo que es gráfica, pero también de modelos de inteligencia artificial asociados a esos procesadores. Entonces, uno ve lo que se está haciendo con gemelos digitales. Más tecnología inmersiva y de capacitación, ¿cómo que se llama? De prototipados que empiezan a ver cómo tú puedes estar interactuando con esas realidades mixtas. Y un poco lo que les conversaba. Estamos viendo que el valor se va construyendo de distintas dimensiones, desde una dimensión que viene más desde, como hace Meta, desde una experiencia de un espacio virtual donde yo me junto con personas y avatar en un mundo, pero hay una interacción, a lo que está viendo más Apple, que de alguna forma es una forma adicional de interacción con lo digital. Vemos cómo Microsoft está generando distintas cosas y distintas alianzas, desde cosas que tienen que ver con Teams, avatars y mucho de eso, pero también con el tema de Industria 4.0, tiene toda la estrategia Mesh que sale ahí, que uno puede estar con un lente y está hablando con un chino y le aparece de bajito, así como si estuviera en el cine, las letras de la conversación. Se están desarrollando muchas cosas. Hace poco Google, Samsung y Qualcomm hacen una gran alianza para todos estos temas. El AR Core que sale ahí es una API que disponibilizó Google, que disponibiliza a todos los desarrolladores y a quien quiera todo lo que son los Street View y los mapas para generar mapas y experiencias virtuales. Entonces ya vemos grandes empresas generando acciones. Acá vemos distintas cosas que están pasando con IA de Meta. Empezamos a ver acá, me tocó hace poco estar viendo cosas de salud en un directorio de salud, y acá uno ve todo lo que se está hablando, solo al googlear todas las cosas que aparecen del tema metaverso con respecto a la salud. En el mismo tema, todo lo que aparece en un simple googleo del tema NFT, de estos activos digitales. Ya uno puede pensar que el día de mañana toda esa ficha médica uno lo va a tener uno y le va a ir disponibilizando en la medida que alguien lo va necesitando, pero no es que va a estar en los laboratorios de una clínica, en los laboratorios de otra clínica, y al final si yo quiero juntar eso no lo puedo. Hacia allá va. Entonces estamos viendo que hay temas de salud, temas de reuniones en espacio virtual, temas de moda, temas de análisis de data, temas de gemelos digitales. Estamos viendo distintas partes con distintos tipos de realidades mixtas, aumentadas o virtuales que nos están ayudando a generar valor. La educación es un gran lugar. La semana pasada me tocó estar en varias charlas y en panel con una persona que venía del Tecnológico Monterrey, que han montado parte de su educación usando estas tecnologías. Ahí vemos cosas que se están haciendo y se están viendo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar y estamos montando en la universidad programas junto con el TEC de Monterrey para hacer y ocupar su campus digital, en el cual se pueden hacer muchas de estas mismas cosas que se están mostrando en esta lámina. Vemos otras cosas que es cómo empiezo a compartir, cómo empiezo a visualizar y cómo yo empiezo a interactuar. Se dice que esto es parte del Mesh y algo así va a ser lo que va a poner los lentes de Apple, en el fondo que va a ir mucho más hacia una realidad mixta que una realidad virtual, pero estamos viendo cosas que son realmente alucinantes desde el punto de vista de experiencia. Por eso yo hablaba que lo primero que no empieza a entregar esta nueva era es productividad y experiencia. Acá está Virbela, que son estos software que hoy día empieza uno a usar para, sobre todo para educación, para eventos, está siendo muy, muy usado. Acá vemos concesionarios en el metaverso, estamos viendo cosas que empiezan a hacer personas de propiedades, etcétera. Estamos viendo que las distintas tecnologías de esta nueva era están generando nuevos espacios de innovación y temas. Y vemos acá, fíjense, la misma Paris Hilton, y vamos a ver un contracaso de esto, pero vemos que gana $1 millón por noche haciendo fiestas en metaverso. $1 millón. Fíjense la cifra y el valor que se crean. Y por eso los modelos económicos son de experiencia, son de pagos y son de
de estar construyendo cosas. Esto lo está haciendo bastante el World Economic Forum, hay bastante paper de todo esto. Toma importancia el liderazgo y marca personal digital absolutamente. Uno puede ver distintas cosas, el rol que va a tener la identidad digital. Hace algunos meses en el Congreso Futuro vino una persona especialista en todo lo que era derechos digitales, de quién es el dato, cómo yo cautelo el dato. Entonces, el metaverso, la inteligencia artificial, todo esto empieza a poner unas fronteras en esta conversación que va a ser muy importante. Creo que lo legal va muy por detrás. Piensen que recién en este año partió en Chile una ley fintech, siendo que todo el tema criptomonedas, fintech viene hace hartos años. A mí me tocó el año 2016 fundar una fintech y ya en ese tiempo no había ningún tipo de normativa. Imagínense todo esto que estamos hablando de los límites de los algoritmos, la ética de la inteligencia artificial, todos estos temas de identidad digital. Creo que todavía vamos a tener que vivir más por la autorregulación que porque las normativas nos ayuden mucho. ¿Qué es lo que viene? Viene mayor alfabetización y entendimiento profundo del paradigma. Es decir, todo esto que estamos conversando, yo me he dado cuenta que muchos ejecutivos, mucha gente ha quedado con grados de obsolescencia, por lo cual creo que viene un periodo de alfabetizar, de poner un punto base de conocimiento para entender los alcances, para entender y poder opinar con un poquito de sustento, no con la primera línea del diario. Por eso está tocando dar charlas como charlas directorios, que estamos hablando de este tema, entender las fronteras éticas y legales. Creo que hoy día hay un marco muy débil sobre muchas de estas cosas, entonces creo que ahí la ética y la autorregulación tienen que ver mucho. Que se masifiquen los casos de uso. Hoy día realmente muchas empresas, muchas oportunidades, pero realmente hay que ir aumentando los casos de uso. Seguramente con la salida de los lentes de Apple y con otras cosas que están saliendo de inteligencia artificial, vamos a tener más casos de uso que realmente impacten a la industria y a la economía. Hoy día es mucho para jugar un poco, entre comillas. Hay avances, hay cosas súper concretas, pero el ChatGPT lo están viendo los alumnos, uno mismo juega, pero creo que falta espacio y faltan casos de uso. Una economía más, un ecosistema más activo en esta nueva etapa, es decir, hoy día hay gente, es impresionante la cantidad de empresas que están hablando de inteligencia artificial hoy día. Hace un año no era ni un décimo. No sé cuántas de esas de verdad están hablando por un tema de marketing o cuántas realmente están entendiendo las herramientas o las capas que pueden hacer. Y el desarrollo de marca personal digital. Creo, a mí me toca dar clases de esto en distintos foros, en universidades, y creo que es algo que todavía no se le ha tomado el peso de cómo yo, como profesional, voy a ir construyendo ese activo digital para que en esta nueva economía, esta nueva etapa, yo, ese activo digital, pase a tener valor y construir valor personal a partir de eso. Creo que estas son las 5 cosas que van a venir y es de las que tenemos que estar atentos. Una estrategia requiere conocimiento profundo, de lo contrario hay pérdida de confianza y espacios de fraude. Hay que entender que todo lo que hemos visto tiene espacios. Vemos que acá, lo que le hablaba, gastó 400.000 euros la Unión Económica Europea en hacer una fiesta en el metaverso y fueron 6 personas. Está claro que hay que entender que una cosa es la Paris Hilton y otra cosa es la Comunidad Económica Europea. Entonces hay muchas cosas que del mundo actual son exportables y muchas otras cosas que no. Por eso es importante conocer bien los paradigmas, qué hay detrás de eso, qué tipo de audiencia tiene, cómo se movilizan a la audiencia. Hay mucho por entender. Hoy día a mí me está tocando ayudar a varias empresas de marketing de cómo va a ser el marketing en este tipo de ecosistema. Como existe el marketing digital, este marketing digital va a tener una nueva frontera y un nuevo paradigma en estos nuevos espacios, y con toda esta nueva inteligencia artificial, creo que ahí, que es un espacio creativo, va a haber mucho, mucho que estar hablando. Me gusta esta lámina porque en el fondo acá hay 3 cosas que siempre hay que entender en la economía, sobre todo en las épocas digitales. Vemos la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad, que es típico del modelo Canvas. Vemos cómo un WeWork, que fue una empresa que fundó Alan Newman, esta persona, después de un tiempo por su crecimiento, le fue mal no tenía caja para crecer, es decir,
sus gastos de abrir nuevas sucursales, los planes de entradas bajo la línea de flotación, empezó a generar que la empresa no tuviera caja, empezar a pedir más y más plata a los fondos de inversión, hasta que en un momento le dijeron stop, lo sacaron de la empresa con un billetazo de 1.700 millones de dólares, pero fuera de la empresa. Después, la Elizabeth Holmes creó algo que era deseable. Todos querían y tenía un testeo. Llegó a ser una héroe de Silicon Valley. Tuvo 2 secretarios de Estado norteamericanos en el directorio. Tuvo al dueño de Oracle en el directorio, de algo que de verdad era humo. Hoy día está en la cárcel por estafar y mentirle a los distintos operadores. Y después, el último año, todo lo que fue FTX, el gran fraude. FTX es el exchange, la casa de cambio número 2 del mundo del tema de criptomonedas y activos digitales. Y cayó en que como la tecnología, y para los que no conocen estos exchange, en el fondo la plata cuando uno compra una criptomoneda, estamos hablando de que es descentralizada, pero mientras uno no se la lleve a su llavero, está en el banco. Y el banco en este caso era, como que se llama FTX, y Sam, que le llaman al fundador, lo que hizo fue empezar a sacar plata de ahí para hacer inversiones en una compañía paralela, y hizo inversiones muy riesgosas y apalancadas y perdió plata y no tuvo cómo responderle a sus clientes. Y ahí vino todo el tema que efectivamente se vio que estaba tomando plata de clientes, estafa pura. Es decir, todo este mundo de inteligencia artificial que está proponiendo humanos digitales, todo el tema de cajas, todo el tema, hace que este mundo hay que entenderlo muy bien para poder invertir y avanzar en lo que es una digitalización y lo que es ¿cómo que se llama? Un, una economía sana, y creo que ese es el gran desafío que nos espera todo lo que hemos estado conversando hoy día. Bueno, sé que fue bastante vertiginoso esto que conversé, muchos conceptos, muchas ideas, pero lo que quería dejarle de fondo es esta primera fase, que es tendencias y oportunidades en una nueva etapa digital, entendiendo que estamos iniciando una nueva etapa de la era digital en la que confluyen y subyacen distintas tecnologías con distintos niveles de madurez. Hay mucha oportunidad, estamos en un proceso de cambio, la historia ha demostrado que siempre que ocurren estos cambios hay oportunidades, pero también hay amenazas. Y creo que hoy día hay que empezar a alfabetizarse para entender los alcances de las oportunidades y también de los riesgos. Eso, Agustina, eso era lo que tenía. Muchas gracias, Ricardo. Ahí están dando las felicitaciones por el chat. Hay algunas preguntas por el chat también que han hecho durante la charla. Igual voy a pedir que quienes quieran hacer más preguntas levanten la mano. O bueno, quienes no quieran obviamente conversar ni prender la cámara pueden hacerlo por el chat. No sé si tú las logras ver, si no yo te las puedo leer y tú Y las contestas. ordenarlas, tú las has visto, las puedes ordenar mejor Ya, que... perfecto. Bueno, vamos a ver por acá. La primera es, hoy se habla de prompt engineering como carrera ofrecida por OpenAI. ¿De qué trata? ¿Tiene futuro? ¿Conviene estudiarla? Pregunta Cristian Araya. A ver, todo lo que prompt es eso que yo mostré en la foto del Papa, ¿ya? Es cómo uno le pregunta para que una inteligencia artificial responda con valor, ¿ya? Yo creo que parte de lo que viene en el mundo va a tener que ver con eso, ¿ya? Va a tener que ver, porque muchas cosas las va a estar haciendo la inteligencia artificial, pero la calidad de lo que yo salque va a tener que ver con la pregunta. Yo cuando hago charlas un poquito más profundas de inteligencia artificial, muestro un poquito, hago la analogía con lo que eran las predicciones de tiempo. Las predicciones de tiempo hace muchos años, había pocos satélites, los modelos eran primarios, y cuando me decían que iba a haber sol, igual salía con paraguas porque había un 50% de que se equivocara. Hoy día hay más sensores, que hay más satélites, hay más sofisticación en el algoritmo y la gente que ha diseñado esos algoritmos y esas preguntas de cómo interpretar la data, que me hace que hoy día la probabilidad sea mucho mayor.
Creo que ese trabajo hoy día va a ser fundamental, sobre todo para áreas creativas, de cómo yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial, por lo cual yo creo que esos temas para ir entendiendo, porque hoy día nosotros le preguntamos en forma muy primaria y muy sencilla, y eso nos da espacio que la respuesta sea amplia y errónea. En la medida que el prompt es específico, como mostré el del Papa, la probabilidad del resultado va a tener una probabilidad de éxito muchísimo mayor, por lo cual creo que hacia allá van a apuntar las empresas. Yo creo que sí tiene tema y creo que todos deberíamos, más allá de lo que haga OpenAI, todos deberíamos empezar a tener una conciencia de cómo interactuar con las inteligencias artificiales. Perfecto, voy a seguir leyendo las preguntas del chat y ahí voy a darle la palabra a las personas que están con la mano arriba. Isaura Carrasco pregunta, es súper paradójico que todas estas grandes empresas que están desarrollando esclavos híbridos y virtuales despiden personas y están promoviendo el trabajo presencial. Se contradicen totalmente. ¿Qué opinas sobre eso? Que le gustaría saber su punto de vista. A ver, yo creo que eh, al- las empresas de tecnología están ocupando sus mismas herramientas generativas para ayudar a hacer cosas. Uno ve que hoy día mucho código se puede autoprogramar con un buen prompt. Yo le hago una pregunta y me genera todo el código. Es decir, hay una gran cantidad ¿cómo que se llama?, de cosas que empiezan a ser resueltas por la misma inteligencia artificial. Por lo cual estas grandes compañías de tecnología empezaron a usar mucho más intensivamente en los últimos 2 años este tipo de tecnología. Segundo, que también tiene que ver con la economía global, ¿ah? Muchas de las empresas de tecnología se deben a los accionistas, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que sus números tienen que estar acorde a las expectativas del mercado. Y ha pasado que producto de la inflación, producto de muchas cosas de la capacidad de consumo, muchas de todas estas empresas no han tenido los números deseados. Y para llegar a seguir con el entusiasmo de los inversionistas y de todo eso necesitan mejorar. Y durante los últimos años contrataron más gente y hoy día están viendo que producto de la productivización que está utilizando la inteligencia artificial, más una presión de números, están haciendo reducciones de trabajo. Creo que puede ser coyuntural, pero no lo veo contradictorio. Lo veo que tiene que ver con la economía y también lo tiene que ver con esto de la inteligencia artificial.